Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia de forma sencilla con el tema 716 para estudiar el capítulo 16 de Mateo. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Este capítulo 16 comienza describiendo la persecución de los fariseos y en este caso también de los saduceos, que sufrió Jesús durante su ministerio en la iglesia. Esto lo podemos ver en el primer versículo, que dice así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Pocas semanas antes, Jesús se había ido de Galilea para alejarse de quienes siempre andaban criticándolo. Ahora, cuando apenas había regresado a Galilea, renovaron sus ataques contra él. Se proponían presentar la negativa de Jesús a darles señales, como una evidencia de que las pretensiones mesiánicas de Cristo eran falsas. Jesús tenía el poder de obrar milagros, pero siempre se negó a realizarlos ante tales circunstancias, pues sus milagros respondían siempre a auténticas necesidades. Ocurrió lo mismo que cuando Jesús fue tentado por Satanás, que éste le provocó a que hiciese milagros, pero Cristo se negó. En el versículo 2, Jesús les quiere decir que ellos ya tienen evidencias de todos los milagros que había realizado, que no se hiciesen los ignorantes, y termina con una fuerte reprimenda de Jesús. Dice el versículo 4: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Este ejemplo de Jonás ya se lo había presentado en otra ocasión. Jesús se negó a continuar discutiendo con esos hipócritas. Era inútil hacerlo, pues ellos no se convencerían y esa discusión en nada beneficiaría a los discípulos que estaban allí. Ahora Jesús, dirigiéndose a los discípulos, dice el versículo 6: Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En los versículos 7 al 11 podemos ver lo ingenuos que eran los discípulos, pues todavía no habían llegado a entender la maldad de los fariseos y saduceos, por lo que no entendían lo de la levadura. Jesús les explica que no se trata de levadura literal, sino de las malas enseñanzas de los fariseos y saduceos. Entonces, finalmente podemos ver en el versículo 12 que llegan a entender el mensaje de Jesús. Dice así: Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús estaba preocupado por la lentitud en aprender de sus discípulos, hasta tal punto que les hace un pequeñito interrogatorio. En el versículo 13 podemos ver que Jesús les hace una pregunta indirecta, para luego, en el versículo 15, hacerles definirse en cuanto a su opinión. Comencemos con la pregunta del versículo 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Responden con el versículo 14 y nombran a Juan el Bautista, a Elías, a Jeremías u otros. Y ya en el versículo 15 les pregunta: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Con esta pregunta tan directa, Jesús les da la oportunidad de testificar de su fe, porque si no comprendían por fe esta verdad fundamental y se aferraban a ella, también ellos fracasarían del todo en comprender que el Mesías debía de sufrir. Así y todo, cuando llegó la hora extrema, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aún así, Jesús basaba las esperanzas futuras de la Iglesia en este grupito de testigos, y si ellos no creían que Él era el Cristo, ¿qué esperanza habría de que otros creyeran también alguna vez? En el versículo 16 podemos ver a un Pedro como interlocutor de todos los discípulos que le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de decir a Pedro que era bienaventurado por su respuesta,
viene un versículo problemático que ha ocasionado muchas controversias. Dicen los versículos 18 y 19. Y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estos versículos se han interpretado de diversas maneras. 1. Que Pedro era esta roca. 2. Que la fe de Pedro en Jesús como el Cristo era esta roca. 3. Que Cristo mismo era esta roca. La mejor forma de determinar qué fue lo que Cristo quiso decir con estas palabras difíciles de entender es preguntar a las Escrituras mismas qué era lo que esta figura de dicción significaba para los oidores judíos, y especialmente para aquellos que se la oyeran a Jesús en esta ocasión. Existen muchos textos que avalan el que Jesús es la roca. Lo tenemos en Hechos 4, del 8 al 12, en Primera de Pedro 2, del 4 al 8, en Mateo 21, 42, en Lucas 20, en los versículos 17 y 18. Desde tiempos antiguos, el pueblo hebreo había empleado la figura de la roca para referirse específicamente a Dios. Deuteronomios 32:4, Salmos 18:2, Isaías 28:16 y muchos textos más. Sin embargo, sobre Pedro solo existe este pasaje que figura en Mateo 16. Bueno, como este tema se está haciendo algo largo, mañana continuaremos estudiando este capítulo y expondremos más evidencias sobre el significado de la roca indicada en el versículo 18. Bien, pues terminamos por hoy y hasta mañana. Que tengáis muchas bendiciones y nos vemos mañana.